Buenas, mi nombre es Leonardo Estudillo y como mi compañero Camilo Núñez vamos a presentar el sistema Acacia RDF, un motor de base de datos de grafos RDF distribuida y escalable basado en el lenguaje de programación X10. Bueno, aquí está cómo nos vamos a estructurar para presentar este sistema. Y bueno, para la introducción voy a explicarle unos dos conceptos. Linked Data, que Linked Data es básicamente data estructurada que están interconectados con otros datos. Estas asociaciones o grafos, por así decirlo, de relaciones es la base para las aplicaciones informáticas modernas. Esta puede ser usada por motores de búsqueda, la web semántica, redes sociales, pequeñas implementaciones como por ejemplo el botón de like de Facebook, páginas de música, etc. Esta data de asociaciones permite una serie de técnicas que interactúan con la data estructurada en la web. Y aquí voy a presentarles otro término, RDF. Con sus siglas Resource Description Framework, es un modelo de intercambio de datos en la web que admite una interacción entre los datos de asociaciones. Aquí RDF es por así decirlo, un modelado conceptual que, que se puede hacer como un paralelismo a los diagramas de clase o la relación y identidad de base de datos, que es, donde se basa la idea de hacer, por así decirlo, declaraciones acerca de los recursos, en este caso de la web, y, y en cada declaración se existe un triple que es como la manera en que se percibe las tres datos importantes que son sujeto, predicado y objeto, en donde el sujeto es como un objeto, el predicado es la relación entre los dos objetos y el objeto es, bueno, el segundo objeto. Aquí un ejemplo aquí un ejemplo simple que se puede traducir del lenguaje natural, como por ejemplo, el cielo tiene un color azul, el sujeto es el cielo, el predicado es que tiene un color, y el objeto es que es azul. De esta manera se puede hacer una declaración RDF entre dos entidades. Ahora vamos a presentar por así decirlo, el problema que tiene estos sistemas es que a pesar de que hay un número importante de bases de datos que han sido desarrolladas en estos últimos años, como Trinity, GraphQL, DB, Allegro Graph y Titan, a pesar de que haya habido un gran avance en estos sistemas RDF, no están dirigidos para una base de datos para gran escala. Y a la vez tampoco tienen como un buen funcionamiento a la hora de distribuirse eficientemente con los conjuntos de datos RDF. Por lo que la solución que presenta este paper es, es un sistema de almacenamiento a gran escala y eficiente llamado Acacia RDF. Las bases de Acacia RDF consiste en el lenguaje de programación X10 y en el servidor de base de datos distribuido de código abierto Acacia. X10 sigue el modelo Asynchronous Partition Global Address Space, en donde una de sus principales funcionalidades es que puede dividir el cálculo en distintos lugares. En cada lugar se contiene un subconjunto de data junto con una o más actividades donde se operan esos datos. De esta manera se beneficia bastante a la computación en paralelo y a la vez garantiza una eficiencia alta para sistemas distribuidos. Por otro lado, se tiene Acacia, que es que es un sistema donde solamente puede almacenar grafos planos. Por lo tanto, se utiliza Acacia junto con X10 para agregar los datos tipo RDF. Las funcionalidades principales que tiene Acacia RDF es que primero hay un graph partitioner llamado Metis y, y de esta manera se distribuyen las tareas y la carga a través de la operación realizadas por X10.
De esta manera se reduce la sobrecarga de comunicación durante el proceso de consultas. También otra funcionalidad casi a RDF importante es la independencia a Neo 4J, que es básicamente uno de los sistemas de base de datos de grafos más populares que está en el mercado en ese momento. Junto con todo esto, también algo presentado en el paper fue una implementación a partir de X10 de SparkQL, que es básicamente un protocolo de RDF para hacer consultas. Y también otra funcionalidad importante que tiene RDF es que tiene una tolerancia a fallas. Ahora voy a discutir el estado del arte que está planteado en el paper y que compara Acacia RDF con otros programas. Aquí vamos a hablar primero de los database, de los graph database sin soporte directo con RDF, donde está G, que es una base de datos de grafos que maneja memoria de colecciones a través de grandes grafos a partir de grandes servidores. Lo malo es que, bueno, como ya estaba mencionado arriba, no tiene soporte a RDF, junto con SystemG, que es de hecho una alternativa que es bastante, por así decirlo, flexible, ya que te ofrece más servicios. Y también otra graph database que fue mencionada fue Titan, en donde tiene un soporte parcial de RDF, en donde y este soporte parcial se es accedido debido a que se traspasa parte de la tarea a un almacén de terceros, como Cassandra, HBase y Berkeley, etc. Aquí voy a mencionar otras aplicaciones que también fueron mencionadas. SW Store es una extensión a un Database Management System que fue diseñado para el manejo de data RDF, pero el problema es que, bueno, es una extensión, no es un sistema que esté totalmente dedicado a RDF. Después está GoFish, que es un software de almacenamiento de grafos, pero no admite archivos RDF. Dream es un motor de RDF distribuido con queries adaptivas y comunicación mínima, lo cual puede que sea una buena alternativa, pero el problema de Dream es que solo hace una partición acerca de los queries de SparkQL, que fue el sistema de queries que tiene los datos RDF, y no en los conjuntos de los datos RDF en sí, lo cual puede que genere el problema de duplicación de datos, y que de hecho este problema pasaba constantemente y por eso no sé, Dream no podía salir por esta situación. Después está Triad, donde es un motor de distribuido de RDF, que de hecho es bien similar a casi RDF, ya que es sharing nothing y también utiliza memoria principal para hacer una transmisión asíncrona, hacer una transmisión asíncrona. Pero en comparación a casi RDF, esta utiliza un patrón master worker que va a ser explicado más adelante. El diseño de la arquitectura que presentaron los autores para poder determinar cómo funciona Acacia, y particularmente vamos a ver cómo se compone esto a lo largo de un sistema distribuido. Acacia RDF está bajo la arquitectura clásica de Master Worker. Particularmente su orientación está para los sistemas distribuidos del tipo Share Nothing. Recordemos que los Share Nothing corresponden a sistemas distribuidos que tienen un escalamiento del tipo horizontal. Esto significa que tenemos un maestro arriba y por debajo tenemos varios pequeños clientes, perdón, servidores, los cuales serían los workers. Y estos también tienen la gracia de que se pueden agregar constantemente sin la necesidad de tener que modificar la arquitectura, y simplemente se considera como un nuevo nodo en el sistema. Ahora, particularmente el master tiene gran parte de las funciones, sin embargo no todas son las importantes como se pueden ver después en el worker, pero particularmente en el master encontramos las funciones del frontend, que es la capa que ve el usuario al momento de hacer las queries, los partitioner, los scheduler, los query executor, que luego se comunican con los workers, los balancer y los loader.
Luego vemos que los workers también tienen un rol importante, dado que en ellos es donde se almacena la información de manera distribuida. Por otro lado, tienen los endpoints a los cuales se hacen las consultas y particularmente de donde salen los resolvers de las queries. Y finalmente tenemos a su vez sus query points, que son los encargados de poder ver cómo se enlazan estas consultas. A continuación podemos ver el overview de lo que correspondería al diseño de Acacia y como les comenté anteriormente, está la particularidad de que el frontend de la aplicación se encuentra en el master, a diferencia de otras aplicaciones que normalmente el frontend se encuentra en un proxy web alejado del master por temas de seguridad. Sin embargo, en este caso, gran parte de las funcionalidades están resueltas en el master por el tema de microservicios que presenta la aplicación. Por otro lado, vemos que la parte el striping de los archivos se lleva a cabo en los workers, lo cual también esto nos ayuda a entender por qué se transformó acá en un sistema de bases de datos distribuidos. Y también podemos encontrar elementos que se van a explicar más adelante en la implementación, como por ejemplo son el partitioner, los executors y además la tolerancia a fallo del sistema. Ahora veamos cómo funciona la implementación. En su primera versión, Acacia se consideró como un sistema que se dividiría en tres ejes, los cuales los autores lo identifican particularmente como el parte del almacenamiento, las consultas y la tolerancia a fallo. Los autores encontraron que estos fueron los principales métodos en los cuales se podía trabajar en una primera iteración para poder desarrollar un sistema de este tipo. Por lo tanto, le dieron énfasis a estos particulares ejes. Por otro lado, debemos considerar que, como dijo mi compañero Leonardo, la importancia de X10 en el desarrollo de estos ejes, considerando que es un lenguaje bastante robusto al momento de considerarlo en sistemas distribuidos, además de tener un sistema de entorno multicore. Por lo tanto, los autores determinaron que la implementación de X10 también es esencial en el desarrollo de estos ejes. Ahora vamos a ver el primer eje principal que corresponde al almacenamiento, particularmente al data partitioner, y cómo nosotros vamos a tomar los datos y los vamos a distribuir a lo largo de los workers. Consideremos que es un problema bastante recurrente en implementaciones de este tipo, el cómo vamos a fragmentar los datos y los vamos a repartir de forma equitativa y concisa a lo largo de distintos nodos. Consideremos que esto es un problema clásico en la literatura de bases de datos distribuidas y particularmente los autores de Acacia implementaron Metis como una solución a este problema. Metis se divide en dos fases. Primero está la fase de llegada de los datos, en donde se da inicio al grafo, particularmente se hace una inserción, y Metis hace una primera pasada en conjunto con demás implementaciones del máster y ver la disponibilidad que tienen todos los workers dentro del array de nodos. Ven que worker cumple ciertas características de disponibilidad y dentro de él es donde se hace la primera inserción. Particularmente las inserciones de esta fase corresponden a tomar aristas de los grafos y distribuirlas en el local storage dentro de los workers. A continuación, Metis sigue el procedimiento de almacenar el grafo, pero ahora almacena los vértices, sus atributos, las predicciones y la metadata de estos dentro del Global Storage o Central Storage que tienen cada uno de los workers. Aquí podemos ver el diagrama de cómo se estructura la división de los datos y cómo funciona la distribución de ellos. Y como les comentaba anteriormente, existe el local storage, que es donde están almacenadas las aristas de cada grafo, y encontramos un central storage donde están los vértices de los grafos. Particularmente, al momento de hacer consultas, la primera consulta o la primera query, que vamos a ver más adelante cómo se constituye, cae en el Central Storage antes del Local Storage, dado que en el Central Storage nosotros tenemos los vértices y podemos obtener las intersecciones de los subgrafos. Y a su vez eso nos ayuda a saltar al siguiente tier de almacenamiento que sería el Local Storage. Luego el Local Storage puede retornar en conjunto con los demás resultados de query al master y esto a su vez almacena toda la metadata que significó la ejecución de esta query y el almacenamiento de los datos y se retorna en pantalla al usuario. El siguiente pilar importante cuando se considera la implementación de Acacia corresponde al Query Processor.
Particularmente, el paradigma que se utiliza en Acacia es un paradigma utilizado en muchos de los motores de bases de datos de la competencia que identificaron los autores, y particularmente se trata de SparkQL, bastante utilizado y brinda buenos resultados, aunque tiene ciertos puntos que los autores lograron identificar que generalmente son inevitables al momento de hacer las consultas. SparkQL particularmente lo que hace es que dado que lleva una consulta al máster, el máster hace un barrido, como se hacía anteriormente, del estado de cada worker para poder saber la disponibilidad de consulta. Y una vez que se resuelven estas condiciones mínimas, los SparkQL Executors, que son los algoritmos de búsqueda que están en cada worker, resuelven la consulta y luego las retornan al máster, pero normalmente puede existir un concepto de asincronía considerando que ciertos vértices o ciertos nodos o aristas pueden estar en otros workers que a su vez ya están siendo ocupados por algún proceso, lo cual generan un lock y a su vez generan una sincronía en los datos. Esto, si bien puede considerarse un factor en contra, muchas veces también nos asegura de que la respuesta que nos van a dar los executors es correcta y tiene un sentido y un grado de veracidad. El tercer pilar que considera la implementación de Acacia corresponde al pilar referente a la tolerancia a fallo. Particularmente Acacia, si bien considera que la distribución de este tipo de sistema es bastante complejo y obviamente la tolerancia a fallo juega un rol súper importante, Acacia, la implementación de Acacia va un poco más allá, dado que los autores no tan solo implementan una tolerancia a nivel de infraestructura, sino también a nivel de aplicación, dentro de su capa de aplicación. Y particularmente ellos se preocupan de cómo poder resolver una query al momento de tener una falla. Y para esto tiene una implementación bastante interesante y a su vez simple, y es saber el estado binario de un worker al momento de resolver una query. Particularmente un estado binario, esto significa que o el worker funciona o no funciona. Y al momento de resolver este estado, hace una distribución dentro de la carga si encuentra que un worker no está funcionando correctamente o se encuentra en un estado defectuoso. Una vez que termina de hacer este balanceamiento, aísla al nodo y se recupera de forma de tomar un snapshot que exista de alguna de su estado anterior y luego lo retorna a la raíz de nodos para poderse continuar dentro de esos estados de consulta. A continuación vamos a ver las conclusiones a las que llegaron los autores del paper, los cuales son bastante concisas, dado que los autores presentaron a Acacia como un sistema alternativo a los sistemas propietarios que existen actualmente como motores de búsqueda y motores de bases de datos de tipo grafo, y particularmente una opción válida para poder optimizar almacenamiento y a su vez los algoritmos de consulta en sistemas del tipo Share Nothing, sistema distribuido, y esto a su vez es una opción bastante válida dentro del mercado. Además, presentaron una implementación con el lenguaje de X10, un approach que es bastante, llamémoslo nuevo, considerando que X10 es un lenguaje desconocido, pero los autores del paper encontraron un punto bastante interesante que es la optimización de este lenguaje para poder ser implementado en sistemas distribuidos y particularmente cómo se comporta este lenguaje en la tolerancia a fallo. También, como trabajo futuro, dado que no se le dio mucho énfasis a la optimización de las queries, los autores proponen el desarrollo de la implementación de Kaggle como un tipo de optimizador para poder solucionar las consultas y a su vez los algoritmos de consulta, los cuales recaen en los workers. Esto es un trabajo futuro que todavía se está viendo cómo implementar y solamente se menciona y no se dice cómo se va a llevar a cabo más adelante. Finalmente vamos a hacer nuestras propias conclusiones acerca del paper. Y los dos puntos principales que, bueno, por un lado, Acacia RDF presenta una buena alternativa a considerar a la hora de escoger una herramienta para el manejo de datos de sesión. Lo que también sigue como una recensión de un paradigma que se estaba olvidando, llamado Semantic Web. Pero por el otro lado, Acacia RDF, como se puede considerar una buena opción en el paso a frameworks clásicos como Neo4j, como fue mencionado anteriormente, en el caso que se dispone un sistema distribuido,
Pero lo malo es que hay muy poca documentación y básicamente no hay un desarrollo, por así decirlo, tangible de este proyecto. Solamente han habido ideas y papers, pero realmente no había ninguna explicación que haya producido en producción ni tampoco empresas que la hayan querido usar. Lo cual igual se podría decir que acá RDF es un sistema distribuido muy rebuscado, que que podría tener sus ventajas, pero al parecer no se puede adaptar bien a situaciones del mundo real. Bueno, y también quiero mencionar que aquí está la referencia de este paper, por si la quieren ver. Y con esto concluye nuestra presentación. Mi nombre es Astudillo, mi compañero Camilo Núñez, y nos despedimos.